Hola, ¿cómo estás? Soy yo de nuevo, tu profesor Brian Ackers, y ahorita vamos a continuar con la segunda parte de las líneas de trabajo de la especialidad en Derecho Procesal de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Ok, bueno, para entrar en este conocimiento, habíamos hablado en el video anterior que básicamente lo que se manejaba en aquel momento, que igual ahorita puede estar actualizándose, es que las áreas temáticas en principio eran dos. En la primera parte del video de las líneas de trabajo de investigación, habíamos hablado lo que era referente al aspecto administrativo del derecho procesal tributario y estaba pendiente por manejarse lo que era lo referente ahorita el área temática o el área de trabajo número 2, que son los aspectos judiciales del derecho procesal tributario. Bien, en este sentido, es importante que para estos los compañeros estudiantes que están trabajando en sus trabajos de grado, vigilen y estén al tanto, estén pendientes de que su investigación está encajando o tanto en el área temática número 1, que son los aspectos administrativos, o que está encajando o la investigación está en sintonía con la línea del área temática número 2. El área temática número 2 está referido a los aspectos judiciales del derecho procesal tributario. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que tienen que tomarse en consideración para estos efectos? Estas fueron trabajadas en aquel momento con el Código Orgánico Tributario de 2014, el cual ya está derogado por el Código del año 2020, expedido por la Asamblea Nacional Constituyente el 24 de enero del año 2020. Y estas son líneas que se han mantenido, en esencia son lo mismo, pero hay que revisar los ajustes que se han planteado con la reforma vigente del código. ¿Ok? Entonces, básicamente, las áreas de trabajo de los aspectos judiciales en la especialidad de Derecho Procesal Tributario son tres. La primera línea está enfocada en los procedimientos judiciales, cuáles son los plazos y los términos, cuáles son los recursos contenciosos que existen en la vía judicial y el amparo tributario y las otras acciones constitucionales. En cuanto a la primera línea de trabajo referente a los procedimientos judiciales, se enfoca en la línea de trabajo de cuáles son los plazos y los términos judiciales para interponer los recursos, cuáles son los principios procesales que se manejan por allá, que es un área que es netamente de conocimiento procesal, los principios que se manejan, preclusión, celeridad, inquisitivo, dispositivo, varios principios que ya los iremos explicando. Y entre los aspectos que se trabajaba o las líneas que se recomiendan son cuáles son los aspectos procesales distintivos de los plazos y los términos judiciales establecidos en el Código Orgánico Tributario, cuáles son los plazos y términos judiciales que se deben cumplir a tenor de lo previsto en el debido proceso, cómo se computan los plazos y términos judiciales en materia tributaria. Todas esas regulaciones están explicadas muy claramente en el Código Orgánico Tributario y también, ¿no?, con el auxilio del Código de Procedimiento Civil, que es el código madre que establecieron todas esas líneas esas bases de procedimiento. ¿Cuáles son los plazos y términos judiciales en el ámbito del derecho comparado? En este caso, bueno, vamos a tener que hacer una referencia porque no todos los países, hasta donde yo tengo conocimiento, manejan un sistema procesal como el venezolano en la parte judicial. Por lo menos en Colombia la jurisdicción contencioso tributaria no existe. Allá todo se maneja por algo, la parte administrativa, que es el Consejo de Estado. Se maneja también por que ese Consejo de Estado es un órgano de consulta en lo que es la parte administrativa y va a conocer esas controversias que se producen por la parte tributaria. No hay tribunales tributarios en Colombia, como en el caso aquí en Venezuela. Tendríamos que ir a otras legislaciones, ver en América Latina o ir a España, pero en principio el caso venezolano es un avance muy grande por cuanto en el código del año 2001 ya se había creado esa jurisdicción contencioso tributaria. Es uno de los pocos países que tiene jueces especializados en materia de contenido y litigio tributario, que es un avance muy importante, y se crearon las regiones de la jurisdicción de los contenciosos tributarios como un área muy especializada del área administrativa. ¿Ok? Bien. Después encontramos en cuanto a los recursos en la vía judicial, en la línea de trabajo está referida a cuál es el recurso contencioso tributario.
el cobro ejecutivo y las medidas cautelares. Ahí se hace referencia como preferencia de investigación a la suspensión de efecto de los actos administrativos de contenido tributario, o sea, como con un recurso contencioso tributario puede solicitar los efectos del acto, pero hay que ver los parámetros que están ahorita en el código del año 2020. ¿Cuáles son las garantías procesales en el contencioso tributario? La oralidad en el proceso contencioso tributario, puede aplicarse algo de oralidad, puede un juez contencioso perfectamente, mediante un auto para mejor proveer, llamar a una parte, llamar al contribuyente, llamar a la administración tributaria, para efectos de impartir justicia, escuchar a oído, o sea, en esos poderes oficiosos que tienen los jueces, en esa búsqueda de la verdad, pueden perfectamente introducir la oralidad sin ningún problema. ¿Cuáles son los vicios del proceso tributario, las causales de nulidad del procedimiento contencioso tributario por excelencia? ¿Cuáles son las tipologías de las medidas cautelares? Recordemos que hay dos tipos de medidas en principio, la tutela cautelar preventiva y la tutela cautelar ejecutiva o de ejecución. Esta tutela cautelar, estas instituciones cautelares lo que buscan es que el fallo, en este caso en beneficio de la administración tributaria, no quede ilusorio. Regularmente la doctrina del doctor Larroche nos explica que básicamente, entre otras clasificación, están las medidas con efecto asegurativo, que van a asegurar un bien, con efecto innovativo, que son las medidas innominadas, y con efectos conservativos, que buscan proteger determinados bienes o derechos, entre otras disposiciones. Ahí se tiene que tomar en cuenta para el decreto de las medidas unos elementos que son la apariencia del buen derecho, el peligro del daño y el peligro en la mora en el trámite del procedimiento. Regularmente, estas facultades ya fueron, por disposición del Código, otorgadas a la Administración Tributaria Nacional en aplicación del procedimiento del cobro ejecutivo, y las medidas se tramitan en sede administrativa. ¿Ok? Igualito el sujeto pasivo en la vía judicial puede hacer uso de ciertas medidas según la interposición del recurso contencioso tributario, y hay unas incidencias, pues que es bien interesante que está ahí. También está lo que es el cobro ejecutivo y cuáles son sus implicaciones, que ya eso lo iremos explicando con más detalle. Básicamente es que la administración tributaria directamente hace sus acreencias, con lo cual se busca la recaudación y la eficiencia tributaria, porque anteriormente se manejaba todo por jurisdicción contencioso tributario y ya el contribuyente tenía una ventaja en cuanto a la administración tributaria, en cuanto al ejercicio y los trámites que había que hacer para que la administración tributaria lograra hacer efectivas sus acreencias. eh, Cómo se hace la ejecución de los actos administrativos de efectos particulares de contenido tributario en el cobro coactivo, cuáles son las formas de determinación del proceso del contencioso tributario, cómo se apela en materia del contencioso tributaria según sea el estado y el grado de proceso. Recuerden que la apelación, o si no saben, la apelación de un recurso contencioso tributario lo va a conocer la sala político-administrativa, en la sala especial tributaria. La técnica que se maneja es aproximadamente un modelo de un recurso de casación por la especialidad de la materia. Es un recurso muy técnico, una apelación de un recurso contencioso tributaria. También pues, se puede ejercer la acción de amparo según lo que se quiera manejar ahí, lo que se ha detectado. Pero en principio es importante que sepan que la alzada o el superior de un juzgado superior de lo contencioso tributaria es la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la sala especial tributaria. Ahí eso está conformado por unos buenos técnicos, unos buenos especialistas y obviamente buenos procesalistas, que van a encargarse de dirimir esas controversias en el caso de un recurso contencioso tributario según sea el caso. Ok, también es importante manejar lo que es el fraude procesal. Esa línea de investigación es muy interesante, lo que es el fraude procesal en materia de contencioso tributario, lo que es el fraude, la colisión, la colusión y el prevaricato, que son delitos que son delicados. Tenemos la experiencia del caso colombiano, ya hay jueces que están detenidos, se les priva el ejercicio porque han cometido prevaricato en perjuicio de la nación. Será un tema interesante estudiar en derecho comparado. Y básicamente sería por ahí. En cuanto a la acción de amparo, establecida aquí en el área temática número 2, se recomienda analizar lo que es la acción del amparo tributario y su comparación con el amparo constitucional, cuáles son los elementos distintivos. El amparo tributario es sencillamente un procedimiento que se ejerce en un tribunal contencioso tributario pidiendo a los jueces
que ordena a la administración tributaria que se pronuncie por no ha cumplido en los plazos correspondientes, alguna consulta, alguna información. El amparo constitucional, que en Colombia la acción de tutela, es para proteger derechos fundamentales. El derecho fundamental por excelencia que se protege en nuestro caso es el del debido proceso, que no haya violación al debido proceso, las pruebas, el silencio que esté tipificado, lo que está previsto en el artículo 49, que ahorita haremos un video muy corto del artículo 49, lo que es el debido proceso. Lo otro sería cuáles son los supuestos de procedencia del amparo tributario, que eso se va a explicar en su momento. Cuáles son los recursos constitucionales aplicables en materia tributaria, que hay una excelencia de recursos por ahí guardados. Qué es el control difuso y qué es el control concentrado de la constitucionalidad en materia de lo contencioso tributario. La acción de protección de los derechos e intereses colectivos como medio de control constitucional. Estamos hablando ya de materia procesal constitucional. El habeas data en materia tributaria, que es un recurso que nos permite obtener información, bases de datos, consultar acerca de nuestra situación también como contribuyente, como sujetos pasivos. Es un mecanismo que se ejerce como un amparo, pero muy específico para consultar cierta información bajo el amparo de un juez. ¿Cuáles son las causales de nulidad de los actos administrativos de efectos generales en materia tributaria? ¿Cómo se ejerce una nulidad general por intereses colectivos o difusos? También está lo referente al recurso de revisión constitucional en materia tributaria, cuál sería la jurisdicción competente, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, si puede hacer una revisión constitucional, que es algo muy extraordinario, es muy interesante desarrollar esa línea de investigación. Si de repente podemos estar en presencia de aplicar lo que es el habeas corpus, la protección personal en materia contencioso tributaria y la acción de repetición por daños y perjuicios en materia tributaria, cómo pudiéramos hacer quizás que el Estado responda, en este caso la Administración Tributaria, en el caso de que se decretó mal una medida, fue un embargo improcedente, se causaron ciertos daños patrimoniales, la responsabilidad patrimonial del Estado, entre otras líneas, ¿no? Igualito, la sugerencia es manejar casos en derecho comparado, puede ser de Argentina, de Chile, de México, sistemas latinos tributarios, porque el americano es anglosajón y es un poco más complicado. ¿Ok? En cuanto a la línea de trabajo también del amparo tributario y constitucional, se puede manejar de repente lo que es la interpretación constitucional, ¿sí? Y analizar lo que son las otras áreas de conocimiento procesal que es un poquito más profundo, lo que son lo que es la institución cautelar, las que son las medidas preventivas, y el fin principal que básicamente es la recaudación tributaria como un efecto de la materialización del hecho imponible. Básicamente por esa línea. También está en la otra parte de los aspectos de la vía judicial, lo que son los medios de prueba y los medios de defensa, cuáles son las diligencias y escritos y los informes y las observaciones que se presentan en un procedimiento contencioso tributario y lo que es el desistimiento y el arbitraje judicial. En cuanto a los medios probatorios, sí es importante que tengamos presente que esta es una materia muy técnica, es algo procesal puro, procesal civil por excelencia. Tenemos que hacer mención de que eso se puede trabajar mediante otros autores como el doctor Antonio Bello y el doctor Bello Tavares. Hay unos tomos que son referentes a derecho probatorio, lo que son las pruebas, lo que es el procesal puro, lo que es la teoría general del proceso, porque esto es un tema bien técnico y sí es importante revisar esas bases para poder entender. Los medios de prueba tienen que ser lícitos en materia tributaria, por excelencia son los deberes formales, que si son los libros, los soportes, las facturas, los comprobantes, son los principales medios de prueba. Por eso es que la administración tributaria hace mucho énfasis en los procedimientos de verificación. Después, qué es la importancia de la prueba a la luz del debido proceso? ¿Qué es el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso en el procedimiento judicial tributario? ¿Cómo es la técnica probatoria en materia de contencioso tributaria? El control y la contradicción probatoria en el proceso tributario venezolano. ¿Cuáles son los sistemas de valoración probatoria en materia tributaria? ¿Cuáles son los juicios en la valoración probatoria? ¿Cuáles son las principales facultades del juez en materia probatoria? ¿Cuáles son los principios probatorios para la formación de la convicción en materia tributaria? Y la responsabilidad del personal que pide el juez, que son los peritos o los expertos,
También eso es con la parte de la prueba, con la parte procesal del contencioso tributario, cuáles serían las diligencias y escritos y los informes que presentan las partes, en este caso la administración tributaria o el accionante que por excelencia es el contribuyente, cuál es el análisis normativo de las diligencias, informes y observaciones en el proceso tributario, dónde están las bases legales, cuál es la técnica, cómo se redacta, qué es un informe, qué es una observación de un informe, cuáles son las observaciones, la aplicación de la oralidad en materia de diligencia de informes y las observaciones en el contexto tributario, los informes y las observaciones como mecanismo procesal para influir en el mérito de la causa. Esa influencia es importante, lo que se llama el impulso procesal, para que el juez tenga el conocimiento necesario y forme la íntima convicción, o según el método que le corresponde, la tarifa legal o la sala crítica, que son los medios de valoración, los criterios utilizados sobre las pruebas, la comunidad de la prueba, idoneidad de la prueba, pertinencia, necesidad, urgencia, contradicción, control. O sea, hay varios principios que se aplican en las pruebas porque toda decisión judicial debe estar fundada en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso. Eh, ¿Cómo es el control de la competencia subjetiva en materia tributaria? En materia del contencioso tributario hay dos tipos de competencia. La competencia objetiva, que es la materia, el territorio y la cuantía, y la competencia subjetiva, que viene a ver con la recusación y la inhibición, que ya son situaciones particulares de un juez superior contencioso tributario. Y en esa etapa también del procedimiento se hace referencia a la línea de trabajo de lo que es el desistimiento y el arbitraje tributario, que es la autocomposición procesal. En los principios generales del derecho tributario hay ciertas cosas que no pueden ser objeto de autocomposición procesal. Después explicaremos lo que es autocomposición procesal, que es una forma de determinación del proceso sin acabarlo por la vía normal que es la sentencia, que es lo que es el desistimiento o el abandono de la causa o la pérdida del interés procesal, y el arbitraje judicial como mecanismo alternativo a la solución de controversias tributarias. En materia tributaria no hay conciliación, o se paga el tributo, o se paga el tributo, y hay que analizar esa temática de las otras líneas de materia procesal que son bastante profundas. Bien, con esto le quería explicar la segunda parte de la línea de trabajo del proceso tributario. Estoy a la orden, vamos a ir trabajando todos estos materiales. Vamos a hacer un video corto de lo que es el Código Orgánico Tributario del año 2020, donde está ubicada la información ahí, para después, posteriormente, seguir avanzando con más información. ¿Ok? Bueno, les envío un saludo, no me quiero extender mucho por el tiempo y nos vamos a mantener en contacto. Gracias por estar pendiente. Les voy a estar asesorando, vamos a estar en comunicación. Un saludo, recuerda, es tu profesor Brian Acker. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao.